Vamos a ver los trastornos de ácido-base. En los trastornos de ácido-base tenemos acidosis y alcalosis. La acidosis puede ser metabólica o puede ser respiratoria. La alcalosis igual puede ser metabólica o puede ser respiratoria. Ahora, cuando tengamos una acidosis metabólica, siempre hay que ver si está compensada, si se compensa de manera apropiada y cosas así para cualquiera de las 4 posibilidades que tenemos así primarias. Vamos a decir, es una acidosis metabólica compensada con la alcalosis respiratoria. Dos cosas. Una, lo metabólico se compensa con lo respiratorio y lo respiratorio con lo metabólico. Las alcalosis se compensan con acidosis y las acidosis con alcalosis. Entonces, digamos, una acidosis metabólica se tiene que compensar con una alcalosis respiratoria. Y así una alcalosis metabólica con una acidosis respiratoria. Y así. Todo esto va quedando más claro conforme vamos hablando y todo esto. La compensación renal es tardía. Esa se tarda 48, 72 horas en empezar. La compensación respiratoria actúa rapidísimo. Entonces, un trastorno metabólico tiene que, pues en el momento en el que se presenta el paciente, pues tiene que tener o debería tener la compensación respiratoria. Si no la tiene, es que hay un problema. Ok, entonces vamos a empezar poniendo la reacción de la anhidrasa carbónica. Tenemos hidrogeniones más, primero, vamos a poner acá dióxido de carbono más agua, se convierten en ácido carbónico. Y esto es de manera reversible. Y ahora acá se convierten en hidrogeniones y bicarbonato. De manera reversible las reacciones van hacia los dos lados. Entonces, vamos a ver qué pasa si tenemos, vamos a poner una acidosis. La acidosis quiere decir que tenemos aumento de hidrogeniones. Acidosis es un aumento en las hidrogeniones. Entonces, acidosis metabólica quiere decir que el trastorno no es respiratorio. Si tenemos una acidosis, ¿cómo puede ser esto? La acidosis es por un aumento en la razón de hidrogeniones bicarbonato. Esto se puede dar o porque el bicarbonato esté disminuido o porque la producción de hidrogeniones esté aumentada. Vamos a ver, por ejemplo, cuando el bicarbonato está disminuido, para ponerla fácil. Esta obviamente va a ser una acidosis metabólica. Estamos tirando bicarbonato, no tiene nada que ver con lo respiratorio. Digamos, un paciente con diarrea está tirando bicarbonato, entonces nos quedan muchas hidrogeniones que no pueden ser amortiguadas con este bicarbonato. Entonces, aumento de hidrogeniones, esto es lo que nos está dando la acidosis metabólica. Ok, es un paciente con acidosis metabólica. Y luego es, como no tenemos bicarbonato, entonces el paciente tiene acidosis. ¿Y qué vamos a hacer para quitar estas acidosis? Como las hidrogeniones y el bicarbonato se unen formando ácido carbónico y el ácido carbónico se destruye en agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un ácido, dijimos es un ácido que es volátil, lo podemos tirar. Entonces, para deshacernos de estas hidrogeniones, hay que deshacernos del dióxido de carbono. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a estar formando ácido carbónico que se va a ir disociando. Entonces, este aumento en hidrogeniones forma un aumento en ácido carbónico, entonces un aumento en el bicarbonato y en el dióxido de carbono, y este dióxido de carbono lo vamos a estar tire. Entonces vamos a tener que el dióxido de carbono, como se está tire, esto es, el paciente está hiperventilando, entonces el dióxido de carbono va a estar disminuido. Entonces, en una acidosis metabólica, la compensación fue la hiperventilación. ¿Y qué pasa en la hiperventilación? Estamos perdiendo hidrogeniones, entonces es una alcalosis respiratoria. Ok. Bueno, entonces ahorita vemos esto. Este ejemplo fue cuando tenemos disminución en el bicarbonato y se tiene que compensar con la alcalosis respiratoria. Esa fue una acidosis metabólica. Otro tipo de acidosis metabólica.
si el paciente tiene hipoxia o isquemia, o sea, la extremidad está, o sea, en estado de choque o lo que sea, que está produciendo ácido láctico. Estos son ácidos nuevos que están llegando. Tenemos aquí aumento directo de las hidrogeniones. Aquí no fue porque el bicarbonato no estuviera, sino es porque aumentamos las hidrogeniones. Ahora, al aumentar las hidrogeniones, pues ya no todas las hidrogeniones machean con el bicarbonato. Entonces, si hay un aumento de hidrogeniones, hay una acidosis metabólica. Entonces, otra vez lo mismo, formamos ácido carbónico, lo disociamos en agua y dióxido de carbono, y el paciente tira y tira y tira el dióxido de carbono, compensando la acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. Ok, ya vimos la acidosis metabólica así muy a simple vista. Vamos a ver por qué esto es alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria es si un paciente así de la nada empieza a hiperventilar, o es un paciente que tiene trastorno de pánico o así, se mete a lugares encerrados, eso le da miedo. Entonces, ok, ahorita se mete ahí, le da miedo, empieza a hiperventilar, se está tirando el dióxido de carbono, el bicarbonato, el dióxido de carbono. Al tirar el dióxido de carbono, entonces, ¿qué pasa? Tenemos disminución en las hidrogeniones, porque ya no tenemos dióxido de carbono para juntarlo con el agua, formar ácido carbónico y disociarlo. Entonces, si el paciente así de la nada empieza a hiperventilar y a tirar dióxido de carbono, las hidrogeniones van a disminuir, porque no podemos disociarlo acá. Entonces, las hidrogeniones disminuyen. Un trastorno primario de alcalosis respiratoria, esto es lo que produce una disminución en las hidrogeniones, y por eso es alcalosis, porque el pH nos lo va a subir, ya tenemos menos concentración de hidrogeniones. Esa es la alcalosis respiratoria. ¿Y qué va a pasar con la alcalosis respiratoria? Si no tenemos tantas hidrogeniones, pues ¿qué es lo que va a hacer el riñón? El riñón va a compensar tirando el bicarbonato. No queremos tener bicarbonato si no tenemos hidrogeniones. O sea, queremos tener hidrogeniones que macheen con los bicarbonatos, pero no queremos aquí tener bicarbonato ahí a lo loco cuando aquí no tenemos hidrogeniones. No, tenemos que tener un balance. Entonces, esta compensación es metabólica. Está sucediendo en el riñón. Lo respiratorio se compensa renalmente y lo de riñón se compensa respiratoriamente. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer para disminuir el bicarbonato? El bicarbonato se puede tirar en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal. Okay. Entonces, el riñón va a estar tirando esto, porque tenemos disminución en las hidrogeniones. Entonces, una alcalosis respiratoria se compensa con, ¿qué dije? Una alcalosis respiratoria, el estar tirando dióxido de carbono, disminuir las hidrogeniones, es una alcalosis respiratoria, se compensa tirando bicarbonato. Y si tiramos bicarbonato, ¿qué nos da? Acidosis metabólica. Entonces, una alcalosis respiratoria se compensa con una acidosis metabólica. La siguiente es alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica, como es alcalosis, quiere decir que tenemos mayor proporción de, bueno, si es metabólica, tenemos mayor proporción ahora de bicarbonato a hidrogeniones. Entonces, esto va a ser, digamos, tenemos un aumento, vamos a tener aumento del bicarbonato. Bueno, esto sería si el paciente se toma un bicarbonato de sodio. O si el paciente de alguna manera está perdiendo hidrogeniones, digamos, en el vómito. En el vómito estamos tirando el ácido clorhídrico del estómago, entonces el ácido disminuye. Con cualquiera de estos dos es un trastorno de una alcalosis metabólica. Ok, entonces en la alcalosis metabólica, ¿qué está pasando? Ya vimos de cualquiera de las dos maneras. Es una disminución en las hidrogeniones. Esta disminución en las hidrogeniones fue así directa porque estamos vomitando las hidrogeniones, o porque tenemos mucho bicarbonato que se une a las hidrogeniones de aquí del citoplasma, las atrapa, y entonces tenemos disminución en las hidrogeniones. Ok, entonces esto, la disminución en las hidrogeniones, ¿qué va a hacer? Esto es una alcalosis metabólica. ¿Cómo lo vamos a compensar? Con una acidosis respiratoria, o sea,
para compensar estas hidrogeniones, tenemos que hacer que la reacción se venga para acá. ¿Cómo se viene la reacción para acá? Aumentando el dióxido de carbono. Si aumentamos el dióxido de carbono, lo podemos unir con el agua, aumenta el ácido carbónico y lo disociamos en hidrogeniones. Entonces tenemos que aumentar el dióxido de carbono. ¿Cómo aumentamos el dióxido de carbono? El paciente tiene que hipoventilar. Entonces, si el paciente tiene una alcalosis metabólica, va a estar hipoventilando. Entonces, ok, hipoventila, entonces sería la compensación. Una alcalosis metabólica se está compensando con una, con una cosa respiratoria. ¿Cuál es esa cosa respiratoria? Al aumentar el dióxido de carbono, aumentamos las hidrogeniones. ¿Cómo se llama aumentar hidrogeniones? Acidosis. Entonces, una alcalosis metabólica se tiene que compensar con una acidosis respiratoria. Ahorita vamos a ver cómo es eso de que si compensó bien, si no compensó, si qué pasa cuando parece que está sobrecompensando. O sea, si tengo alcalosis metabólica y digo, no, ya está pasando de acidosis respiratoria, cosas así. Vamos a ver todo esto. Ya vimos la alcalosis metabólica y ahora finalmente la acidosis respiratoria. Aquí no hay un orden que seguir, yo las estuve diciendo así como se me ocurrieron. La acidosis respiratoria va a ser cuando el paciente, un paciente así normal, decide aguantar la respiración. Si aguanta la respiración, así el dióxido de carbono no se está tirando, se queda aquí atrapado. Al quedarse atrapado, se une con el agua, forman ácido carbónico y esto... ¿no? ¿Qué les dije? ¿En qué estamos? Sí, ácido respiratorio. Sí, ácido carbónico se disocia en hidrogeniones. Entonces, el que el paciente sube en hipoventilación hizo un aumento en las hidrogeniones. ¿Cómo se llama aumento en las hidrogeniones? Acidosis. Acidosis respiratoria. Tiene nombre y apellido. Acidosis de alcalosis respiratoria o metabólica. Y luego tiene el segundo apellido, que si es compensada o no compensada o con otro trastorno asociado. Ok, entonces ya vimos la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria y todo esto. Dijimos, el riñón compensa tardíamente. Esto es, si es un paciente que fue a las montañas y como hay hipoxia porque tiene disminución en la presión parcial de oxígeno en el aire, entonces el paciente empieza a hiperventilar. Hiperventila, tira dióxido de carbono, finalmente entonces no tenemos hidrogeniones. Dijimos, es un ácido volátil, estamos tirando este ácido volátil, tenemos disminución en las hidrogeniones, esto es una alcalosis respiratoria, hiperventilación, alcalosis respiratoria. Ok, entonces, ¿qué va a hacer el riñón? El riñón, para compensar esta baja de hidrogeniones, tiene que tirar el bicarbonato se tiene que tirar. Entonces, al tirar el bicarbonato, el paciente va a estar compensando renalmente, pero esto se tarda, el que se tire el bicarbonato se tarda 48-72 horas. Esto es lo que decimos que la compensación renal se tarda. Y lo mismo si fuera una acidosis respiratoria, entonces el paciente deja así de respirar. Y no se le va a compensar hasta que se haya un estado crónico, hasta que ya tenga 24-72 horas así. Esto no va a ser así, obviamente, un paciente que deje de respirar, pero va a ser un paciente, por ejemplo, que tenga dificultad para tirar el dióxido de carbono, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síndrome de Pitt-Wickham o así. Entonces los pacientes van a, como están hipoventilando, tienen acidosis respiratoria y se compensaría renalmente, pero eso tarda 48 a 72 horas. En cambio, si tenemos el trastornos primarios, es una alcalosis metabólica o una acidosis respiratoria, si es una alcalosis metabólica, dijimos, el paciente se tomó bicarbonato, alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué hacemos para compensar este desbalance entre bicarbonato e hidrogeniones? Porque aquí ya tenemos hidrogeniones disminuidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar en los ácidos. ¿Cómo aumentamos el ácido? Este es un ácido volátil, entonces lo mantenemos, no lo tiramos. ¿Cómo compensaríamos esta alcalosis metabólica? Con hipoventilación. Si hipoventilamos, menos dióxido de carbono se pierde. Y esto pues es inmediato. O sea, el paciente sí empieza en alcalosis metabólica y entonces su frecuencia respiratoria va a disminuir. De la otra manera, si tenemos el ácido
que la acidosis metabólica, digamos, el paciente, ¿qué hizo con la acidosis metabólica? O tiene, así dijimos, hipoxia. Hipoxia tiene hipoxia, o sea, porque está en, digamos, en estado de choque, o el corazón no puede bombear, o así, hay ácido láctico. Ácido láctico, entonces son muchos ácidos comparado con el bicarbonato, entonces hay aumento de estos ácidos, acidosis metabólica. ¿Cómo compensa respiratoriamente? Pues queremos tirar los ácidos. ¿Cómo los podemos tirar? Con el ácido volátil, que es el dióxido de carbono. Entonces lo tiramos. Acidosis metabólica se compensa con hiperventilación. Y hiperventilación así, si un paciente hiperventila, ¿qué le pasa? Disminuye el dióxido de carbono y disminuye las hidrogeniones. Entonces, hiperventilar es una alcalosis respiratoria. Entonces, por eso, una acidosis metabólica se compensa con hiperventilación, se compensa con alcalosis respiratoria. Okay. En el siguiente video vamos a ver específicamente las causas de cada uno de estos trastornos, los valores normales y así, acercándonos aún más a la clínica y a cómo poder diagnosticar a estos pacientes. Nos vemos en el siguiente video.